aquí tendríamos que recordar lo que ha venido sucediendo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal plantea una controversia constitucional. Sí. Las controversias constitucionales son procedimientos que tienden a la salvaguarda de las disposiciones constitucionales, y sin embargo esa controversia constitucional de la Asamblea Legislativa inmediatamente fue desechada. El ministro Cosío Díaz fue el instructor de esa resolución, que determinó desechar la controversia, aduciendo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no resultaba afectada en la esfera de sus atribuciones por el decreto del Ejecutivo que extingue luz y fuerza del centro. Ahora el planteamiento tendría que hacerse de esta manera: si el decreto no cumple con los requisitos que fija la Constitución como norma suprema del país, ¿qué acaso la defensa de la Constitución es a petición de parte interesada? No es una cuestión, porque estamos tratando sobre las disposiciones de la ley fundamental, de la ley rectora del Estado mexicano, que es la Constitución, y tendríamos que preguntarnos si la defensa de la Constitución requiere de algún requisito formal o si tiene que ser una cuestión analizable de oficio, atendiendo a lo que se trata. Ahora, se desecha esa controversia constitucional. El organismo afectado en sus atribuciones es precisamente el Congreso de la Unión, las cámaras. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el decreto no cumplió el requisito establecido en la Constitución de haber sido sometido a consideración de las cámaras. No pasó por ninguna cámara de origen, ni hubo una cámara revisora que lo aprobara. De modo que hay una afectación a las atribuciones constitucionales del Congreso de la Unión. Sin embargo, aquí recordarán nuestros televidentes, fue una determinación de los grupos parlamentarios del PRI los que determinaron que, a cambio de que en el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2010 tuvieran mayor asignación presupuestaria los gobernadores que mayoritariamente controla el priismo, ellos decidieron no interponer la controversia constitucional, de modo que ese medio de control político de la Constitución, los priistas lo declararon muerto. Es decir, de entrada fue sujeto a una negociación prácticamente. Y ahí, como lo que apareció recientemente en los medios de comunicación. Ahí surge la pregunta de si la defensa de la Constitucional es negociable o no. Y si la defensa de la Constitución es negociable a cambio de presupuesto, bueno, pues en realidad la Constitución no está funcionando ya. Contra el decreto, ¿qué hicieron los trabajadores? Interpusieron amparo ante el juez de distrito, que se les fue concedida la suspensión provisional, posteriormente la definitiva, pero ya al resolver el fondo les fue negado el amparo. Contra esa resolución interpusieron la revisión, que está pendiente en un tribunal colegiado todavía por resolver. Es decir, Poder Ejecutivo pega, Poder Legislativo llega a una negociación y el Poder Judicial está pendiente en cuanto a su determinación si les concede o no el amparo a los trabajadores. Así está la situación, resumido muy en términos generales. Habría que, creo que para analizar correctamente todo el conflicto, tendríamos necesariamente que partir de una noción mínima de Estado. Es decir, en un Estado como el nuestro,
en realidad no hay división de poderes. Es decir, no podemos basarnos ya a estas alturas, viendo nuestra realidad de todos los días, con la actuación del Ejecutivo, la actuación del Legislativo y la actuación de la Corte como representante del Poder Judicial, no podemos creer en aquella teoría que en su tiempo fue revolucionaria del Barón de Montesquieu, de la división de poderes, por la simple y sencilla razón de que aquí hay un jefe de Estado, que es exactamente el presidente de la República, que es el que, de acuerdo con la estructura constitucional, conserva supremacía por encima del Poder Legislativo y por encima del Poder Judicial, que ameritaría un análisis particular, quizá en otra ocasión, pero creo que sería fundamental para entender esta actuación del Ejecutivo no obstruida por el Legislativo y avalada por el Judicial, partiendo de una mínima noción de Estado. Pues como pueden ver, se va a poner interesante este programa. Ya Víctor puso sobre la mesa distintos puntos: la seguridad pública prometida y no cumplida por Calderón, la cuestión de la privatización de Pemex y de la Compañía de Luz y Fuerza, bueno, de la energía eléctrica, y la cuestión de la política laboral del gobierno federal, que afecta a miles de trabajadores en nuestro país. Ahorita en un momento regresamos para el efecto de continuar con este análisis de los 3 años del gobierno de Felipe Calderón, y que pues la población poco a poco empieza a ver, los que votaron por él, que cometieron un grave error, y aquellos que dudan de que fue electo están confirmando que efectivamente responde no a intereses de la población en general, sino solamente a intereses de grupo, de los grupos que representan. En un momento regresamos. Estamos en Tu Opinión, dentro del portal de Tu TV, un espacio de todos para todos.